El día de hoy nos acompaña el doctor Armando Solar Lezama. Él es profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y es director asociado del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. También dirige el grupo de programación asistida por computadora, cuya misión es desarrollar nuevas tecnologías de programación basadas en la inteligencia artificial y el razonamiento automatizado. Su trabajo explora también la relación entre el razonamiento lógico y el aprendizaje de máquina para producir técnicas de aprendizaje más confiables. El profesor Solar Lezama ha publicado más de 90 artículos en revistas especializadas y conferencias académicas arbitradas. El profesor Solar Lezama obtuvo su doctorado en la Universidad de California en Berkeley y es originario de la Ciudad de México. Pues le cedemos la palabra, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Déjenme compartir mi pantalla. Aquí, un segundo. Mm, ah, Necesitan darme permiso para compartir pantalla. Listo. Bueno, el día de hoy les quiero platicar sobre la investigación que estamos haciendo en mi grupo de investigación aquí en MIT. Y bueno, yo originalmente empecé mi carrera estudiando lenguajes de programación y estudiando diferentes técnicas para escribir programas. Y pues hace apenas bueno, ya quizá unos 10 años, fue que la investigación de mi grupo se empezó a mover más hacia inteligencia artificial. Nos dimos cuenta que la inteligencia artificial iba a ser muy importante para la programación y pues de hecho empezamos a hacer mucho trabajo original alrededor de las técnicas que hoy en día se usan mucho para herramientas como Copilot, que pues son asistentes de programación que usa mucha gente. Pero también nos dimos cuenta que en el espacio de inteligencia artificial había cabida para muchas de las ideas de lenguajes de programación, de cómo hacer la programación más eficiente. Y entonces empezamos a pensar cómo podíamos aplicar ideas de lenguajes de programación al aprendizaje de máquina. Y pues bueno, parte de la motivación fue decir, bueno, la programación tiene muchas ventajas. Llevamos décadas refinando lenguajes de programación y ingeniería de software. Y pues de las cosas que hemos aprendido, por ejemplo, es que los programas escritos en lenguajes de programación tradicional tienen mucho poder de generalización. De hecho, entre la gente de computación cuentan un chiste de que a nosotros nos gusta la inducción de ingeniero. Le llaman inducción de ingeniero porque en lugar de hacer una demostración de inducción, decimos, bueno, pues funciona para uno, funciona para dos, funciona para tres, seguro debe funcionar para todas las n's. Y bueno, pues a veces no es el caso, pero la realidad es que si yo escribo un ordene los números en una lista, pues puedo tener mucha confianza de que ese programa va a funcionar para listas de 10 elementos o para listas de 10,000 elementos, aun cuando nada más lo probé con listas de 1,000 elementos. Y eso es algo que la inteligencia artificial en general no tiene, no generaliza muy bien. La otra cosa que es muy poderosa en la ingeniería de software es la capacidad de encapsular funcionalidad en módulos. Si yo quiero escribir un programa muy grande, no me voy a agarrar y escribir
una sola función con 100,000 líneas de código, sino que lo voy a separar en módulos. Cada módulo va a tener una función específica. Cada módulo va a tener una interfase que describe exactamente qué puedo esperar de esa interfase. Y de esa manera incluso puedo tener muchas personas diferentes trabajando en el mismo código sin que se estén tropezando unos con otros. Y otra cosa que es muy valiosa es precisamente el hecho de que podemos producir software de manera incremental. Podemos empezar con cierta funcionalidad y luego pues trabajamos un poquito más y le añadimos más funciones y trabajamos otro poco más y le añadimos más funciones. Todas estas son cosas que la inteligencia artificial basada en redes neuronales y en aprendizaje de máquina realmente no tiene y que son muy importantes en el mundo de software. Entonces, la pregunta con la que nosotros comenzamos es, ¿cómo le podemos hacer para que el aprendizaje de máquina tenga propiedades similares y pues qué beneficios podríamos obtener si si logramos hacer eso? A la vez, tampoco queremos perder las cosas que hacen del aprendizaje de máquina una cosa tan, tan poderosa. Por ejemplo, una de las cosas que son muy valiosas en el aprendizaje de máquina basado en redes neuronales es que si tienes datos, los puedes convertir en una función sin necesidad siquiera de entender mucho sobre el proceso que estás modelando. Por ejemplo, hace muchos años se creía que para que la máquina pudiera tener eh, eh, entendimiento del lenguaje natural, pues se necesitaba que entendiera gramática y que entendiera semántica y programarle manualmente todo ese entendimiento. Y después se dieron cuenta que, pues no, que si teníamos un cuerpo suficientemente grande de texto, nada más con leer mucho, mucho texto, la máquina podía aprender todas esas cosas de manera automática. Y incluso se volvió muy popular una frase de decir, vamos a dejar que los datos hablen por sí solos. No hay que meterles nuestros prejuicios a los datos, vamos a dejar que los datos hablen por sí solos. Y bueno, pues lo que nosotros queremos es poder tener la combinación entre estas dos cosas, tener muchas de las ventajas de la programación tradicional, pero no perder todas estas ventajas del aprendizaje de máquina basado en redes neuronales. Cuando empezamos, una de las ideas que empezamos a explorar fue decir, bueno, pues como parte de nuestra investigación, en mi grupo hemos desarrollado muchas técnicas para generar código de manera automatizada, en base incluso muchas veces a ejemplos. Yo le doy a la máquina muchos ejemplos de entradas y salidas de la función que quiero generar y el algoritmo automáticamente me genera una pieza de código que es consistente con estas entradas y salidas. Entonces, la primera pregunta fue, ¿qué tal si utilizáramos estas técnicas en lugar de como ayuda para el programador? ¿Qué tal si las utilizáramos para generar funciones en base de datos, aún en situaciones que no tienen mucho que ver con con la programación? Por ejemplo, publicamos un artículo en el 2021. Fue con varios alumnos, un par de colegas, sobre todo en lingüística. Y lo que ellos querían era poder generar teorías de cómo funcionan diferentes lenguajes utilizando la generación de programas. La idea es que, por ejemplo, los lingüistas han desarrollado toda una notación para describir cómo funciona la fonología y cómo funciona la morfología en un lenguaje. Entonces, toda esta notación se pueden interpretar como programas.
Y entonces la idea es, si podemos generar un programa que describe cómo funciona el lenguaje, lo podemos traducir a esta notación que usan los lingüistas para explicar cómo funciona el lenguaje. Por ejemplo, en inglés, si queremos formar el pretérito de una palabra, en la mayoría de los casos nada más se le añade la letra D al final. Por ejemplo, abrir, la raíz de abrir es open. Si quiero generar el pretérito es opened. Simplemente le pongo una D al final. Este tipo de reglas es lo que se conoce como la morfología del lenguaje. Son las reglas que te describen cómo cambian las palabras. Por ejemplo, en español, cómo cambia del, del singular al plural. Por ejemplo, en general el español tiene reglas de morfología bastante más complejas que el inglés. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a un país y descubro que hay un grupo aislado que tienen su propio lenguaje, pues yo quiero poder entender ese lenguaje, quiero saber cuáles son las reglas bajo las cuales funciona su lenguaje. Utilizando la generación de programas, demostramos que simplemente alimentándole al sistema un montón de ejemplos y un montón de palabras, podemos lograr que se generen pequeñas reglas como estas que describen cómo funciona el lenguaje. También en muchos idiomas tenemos reglas de fonología que determinan cómo se pronuncian diferentes palabras. Por ejemplo, en inglés, el pretérito de walk no es nada más walked con, con la letra D, sino que se pronuncia un sonido que se parece más a la T. Se dice walked en lugar de walked. Eso resulta que es una regla de fonología que describe exactamente en qué situaciones ese sonido de D al final de la palabra, en lugar de pronunciarse como una D, se va a pronunciar como una T. Y pues son del tipo de reglas que, por ejemplo, si queremos enseñarle a un alumno cómo, cómo hablar el idioma, pues tenemos que saber esas reglas. Como humanos somos bastante buenos en aprender de reglas y no nada más como ChatGPT, aprender a base de leer un trillón de palabras, lo cual para nosotros sería imposible. Entonces, la idea es que interpretando todas estas reglas como programas, podemos tener un sistema que le automáticamente, de las raíces de las palabras, aprende cómo esas reglas manipulan las palabras para producir las formas de la palabra asociada con cierta semántica. Y pues, por ejemplo, este es un ejemplo de nuestro artículo de cómo se ven las reglas del lenguaje somalí. Y pues estas reglas describen cómo una raíz de una palabra se transforma para producir la forma de la palabra en diferentes tiempos, por ejemplo, o en diferentes formas. Y bueno, aquí sí tengo que admitir que yo de lingüística sé muy poco. Para este tipo de trabajo es muy importante siempre colaborar con expertos en el área, en este caso expertos en lingüística, donde pues ellos sí entienden mucho de esta notación y de cómo funciona. Pero lo sorprendente es que incluso sin saber nosotros de lingüística, colaborando con que simplemente de listas de palabras en un idioma puede generar este tipo de reglas describiendo exactamente cómo funciona el idioma. Entonces, pues, cuando empezamos con este trabajo, esto nos dio mucha motivación para explorar un poco más otras circunstancias donde técnicas que vienen del lado de lenguajes de programación, que tienen una raíz en la lógica y que tienen una raíz en la semántica,
se pueden usar en combinación con técnicas de aprendizaje de máquina para, pues, darnos resultados interesantes de cosas que serían difíciles hacer si nada más tenemos la técnica de aprendizaje de máquina solita y si no tenemos esta representación tan poderosa que nos dan los lenguajes de programación. Entonces, pues, en lo que queda de la plática, les quiero enseñar un par de ejemplos recientes donde, a base de traer ideas del mundo de lenguajes de programación, podemos hacer el aprendizaje de máquina mucho más eficiente y mucho más útil. Por ejemplo, les platicaba al principio que parte de lo que hace a los lenguajes de programación y a la ingeniería de software tan poderosa es la habilidad de producir software de manera modular, con diferentes módulos teniendo responsabilidades sobre diferentes aspectos de la funcionalidad para que, por ejemplo, si queremos hacerle un cambio al software, pues simplemente tenemos que cambiar el módulo que es responsable del comportamiento que tenemos que cambiar, no tenemos que reescribir todo el programa completo. Y pues trabajando con un colaborador mío aquí en MIT, que se llama Wojciech Matusik, y que trabaja mucho en cosas de robótica, él nos empezó a describir un problema que ellos tenían. Resulta que ellos diseñaron un tipo de robot que funcionan así como piezas de Lego. Puedes armar el robot a base de combinar diferentes piezas y luego, utilizando aprendizaje de máquina, puedes aprender un controlador que manipula a este robot y el robot, utilizando un entorno de simulación, aprende eh, en base a su configuración cómo hacer lo que tú quieres que haga, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que este robot aprenda a caminar, lo entreno en mi entorno de simulación y el robot aprende a caminar perfectamente bien. Pero un problema es que lo que aprendí fue este controlador totalmente monolítico. Es un solo controlador que controla todas las uniones y todos los actuadores en las uniones de este robot. ¿Cuál es el problema con eso? Supongamos que yo construyo este robot, me paso a lo mejor un día y medio entrenándolo en el simulador para que aprende a caminar bastante bien. Y ya una vez que lo armo y que lo uso, me doy cuenta que este robot no va a ser suficiente para la tarea que quiero ejecutar. Necesito que este robot tenga más piernas, que tenga 3 piernas en lugar de 2 piernas. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, pues muy fácil, agarro mis piezas, le añado 2 piernas adicionales al robot y ya está listo. Pero el problema es que este controlador no es modular, es totalmente monolítico y sabe cómo mover un robot de 4 piernas. No hay manera de que yo use este controlador para mover un robot de 6 piernas. Es diferente, no tiene, ni siquiera tiene suficientes salidas para todos los actuadores en este robot de 6 piernas. Y entonces, pues ese es el problema que tenían ellos desde nuestro punto de vista, como expertos no solo en inteligencia artificial, sino en lenguajes de programación, dijimos, bueno, pues hay una solución muy sencilla. Si en lugar de aprender un controlador monolítico que controle todo, ¿qué tal si aprendemos un controlador que esté basado en módulos, que tenga, por ejemplo, un módulo que se repite para controlar cada par de patas y un controlador general que es el coordinador, el jefe? Simplemente le manda señales muy sencillas de muy alto nivel a estos controladores que entonces saben los detalles de cómo mover cada pata. Y entonces, si ahora tengo que mover un robot con 6 patas, bueno, pues voy a necesitar un controlador extra, pero es exactamente el mismo. Cada uno de estos controladores es un clon del otro, entonces no necesito reentrenarlos, puedo simplemente copiar de aquí a aquí. Y lo único que necesito reentrenar es el coordinador. Pero, pues el coordinador, la idea es que es algo muy sencillo.
mucho más fácil de aprender este coordinador porque no tiene que aprender todos los detalles finos de cómo mover cada una de las patas. Entonces, bueno, idea genial, excepto que nadie sabía cómo entrenar un modelo que tenga estas propiedades, que tenga esta organización en módulos. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que una de dos, o este controlador global, el coordinador, termina siendo mucho. Podemos, si nada más se lo dejamos al algoritmo de aprendizaje de máquina que aprenda lo que quiera, aun cuando le demos estos módulos y le digamos, bueno, tiene que haber este módulo y este módulo, pues lo más fácil para el algoritmo de aprendizaje de máquina es decir, ah, bueno, pues estos dos módulos no van a hacer nada. Nada más toda la información de cómo, incluso de los detalles finos de control de estas piernas, toda la información va a venir de el coordinador general. Entonces el coordinador general va a hacer todo el trabajo y por consiguiente entrenarlo va a ser igual de difícil de lo que hubiera sido entrenar simplemente un controlador global para mover todo, porque estos módulos individuales no están haciendo nada. Entonces, pues sí, se ve como que tienes módulos individuales, pero si no están haciendo nada, pues no hay ninguna utilidad. El otro riesgo es que estos controladores locales terminen haciendo todo el trabajo y pues este controlador global no está haciendo mucho. Y el problema es que entonces terminamos con algo que es muy difícil de adaptar a a otras funciones. Entonces, pues, ¿cómo evitamos que, por ejemplo, estos controladores se especialicen tanto, que aprendan movimientos que solo tienen sentido cuando tengo eh, este, dos segmentos y no tres, y realmente no le están dejando nada de trabajo al coordinador global? Entonces, bueno, pues esto lo podemos evitar a base de que estos controladores locales no tienen no tienen suficiente información. Tienen tienen que tener la información, solo tienen la información local que les pasa el coordinador global. Pero este primer problema resulta que es un poco más complicado. Pero tuvimos una idea interesante. La idea es que si limitamos cuánta información se puede comunicar a través de esta frontera, entonces estamos obligando a que estos controladores locales tengan que hacer mucho del trabajo y sobre todo muchos de los detalles finos de control por sí solos, porque no pueden recibir suficiente información del coordinador global para ajustar todos esos detalles finos. Ponemos una barrera aquí que evite que se comunique, que se transfiera mucha información. Y eso también nos va a ayudar a que entonces cada uno de estos controladores tengan que aprender por sí solo mucho de ese comportamiento. Y entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Porque también, pues, una forma muy sencilla de hacerlo es decir, ah, bueno, pues vamos a limitar la dimensionalidad de la señal que se transfiere. Cuando cuando tenemos algo como esto, cada una de estas flechitas es en realidad un vector de datos que se están transfiriendo y pues tenemos cierto control en la dimensionalidad de esos vectores, pero tampoco mucho, porque si los hacemos de dimensionalidad muy baja, resulta que eso afecta mucho al algoritmo de aprendizaje y hace muy difícil aprender el conocimiento que realmente queremos. Pero pues tuvimos esta idea. Cuando cuando pensamos en estas señales que están pasando por esta frontera, estas son señales de muy baja, queremos que sean señales de baja dimensionalidad, pero al final del día son señales que, que son vectores y se pueden interpretar como vectores en un espacio latente. Y lo que el módulo está haciendo es
traducir de este espacio latente al espacio de acciones, al espacio de señales que se le pueden mandar directamente a un motor para que haga una acción. Entonces, la observación es que, bueno, por cuestiones de aprendizaje y de hacer el aprendizaje eficiente, el espacio latente tiene que ser de dimensionalidad más o menos alta. Pero el hecho de que la dimensionalidad de este espacio sea alta no quiere decir que la función propiamente dicha tenga que ser una función de alta dimensionalidad. Y en particular, lo que queremos es que aunque este espacio sea de muy alta dimensionalidad, cuando lo mapeamos al espacio de acciones, lo que vamos a tener aquí es una señal de muy baja dimensionalidad. Por ejemplo, en este caso, aún a pesar de que este espacio es de 2 dimensiones, o de 3 dimensiones, perdón, todos los puntos en este espacio se van a transferir a un espacio de una sola dimensión, a una línea aquí que vive, aunque sea espacio de 3 dimensiones, es una sola línea de una dimensión que vive dentro de este espacio. Resulta que si tenemos esta propiedad, entonces, aunque este espacio tenga muy altas dimensiones, el comportamiento va a ser equivalente a si este espacio tuviera una sola dimensión. Bueno, para hacer esto un poco más concreto, vamos a imaginarnos que tenemos este espacio latente de nuestros vectores y aquí está el módulo que mapea de estos vectores del espacio latente, de la señal que le está dando el controlador, el coordinador principal, y lo traduce a posiciones en los actuadores del robot. Vamos a suponer que tenemos esto que es como un brazo robot. Entonces, lo que nosotros queremos es que cuando tomamos diferentes puntos en este espacio, todos estos puntos se traduzcan a movimiento dentro de este espacio. Y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, cada uno de estos puntos se tradujo a una posición del robot, pero todas las posiciones se encuentran dentro de una misma línea. Y lo que me dice que este mapeo es de baja dimensionalidad es que aún si le meto ruido a todos estos puntos, pues va a cambiar un poquito la posición de estos puntos, pero todo se mantiene dentro de la misma línea. No, no terminan, este, no terminan todos volando, por ejemplo, cada uno por su lado, que es lo que sucedería si este controlador no fuera de bajas dimensiones. Cada movimiento pequeño dentro del espacio latente me daría un movimiento totalmente arbitrario dentro del espacio de acción del robot. Entonces, eso es lo que quiero evitar. Y entonces eso nos da una observación interesante, que podemos traducir esta propiedad que queremos de baja dimensionalidad a una propiedad que dice, miren, cuando le añado ruido aleatorio a mi señal en mi espacio latente, quiero que ese ruido no se traduzca en cambios muy abruptos al comportamiento de mi controlador. De hecho, quiero que en la mayoría de los casos este ruido ni siquiera tenga un efecto, este, un efecto muy, muy sustancial. Y la manera como podemos lograr eso es precisamente durante el entrenamiento, cuando estamos entrenando a nuestro robot, metiéndole ruido a esas señales intermedias. Es- en esencia, lo que queremos hacer es que cuando estamos entrenando el controlador para que manipule incluso al robot chiquito, le estamos metiendo constantemente ruido de manera muy cuidadosa, a las señales para que entonces estos controladores tengan que aprender a ignorar ese ruido. Y al hacer eso, al aprender a ignorar ese ruido, también pues va a forzar a la señal a mantenerse en un espacio de baja dimensión. Y podemos ver eso incluso, por ejemplo, si hacemos eh, si tenemos una matriz que es la que está generando esas señales y traduciendo del espacio latente al espacio de acción, si
dibujamos aquí un histograma de los eigenvalores de esas matrices, donde los normalizamos en base al eigenvalor más grande. Entonces decimos el eigenvalor más grande lo vamos a normalizar a 1 y todos los demás entonces pues van a ser más chiquitos que 1. Vemos que si entrenamos estos módulos de manera individual, pero sin usar nuestra técnica, muchos de esos eigenvalores van a tener valor cercano a 1. Pero si entrenamos utilizando nuestra técnica que le mete ruido al sistema para forzar una interfase más angosta, entonces vemos este desplazamiento de la distribución hacia la izquierda, donde vemos que muchos de los eigenvalores se vuelven más pequeños y eso es lo que nos da este efecto de que cuando hay ruido, se el efecto de ese ruido es relativamente pequeño. Y eso a su vez se traduce en transferencia mucho más eficiente. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es un robot que entrenamos con 6 patas y ahora queremos reusar esos controladores para entrenar un robot de 12 patas. O aquí tenemos un robot que es como gusano, que empieza con 4 patas y con dos segmentos así de patas y una cola, y queremos transferir a este que tiene 4 segmentos de patas y una cola. En cada uno de estos lugares, en cada uno de estos ejemplos, lo que tenemos es, esta línea roja es cómo va aprendiendo poco a poco el robot nuevo, si simplemente lo tratamos de entrenar desde se tarda un buen rato en aprender. En algunos casos se aprende un poco más fácil que en otros, pero cuando tenemos estos módulos que preentrenamos de esa manera, vemos que el aprendizaje es mucho más rápido y es capaz de no solo aprender una función que es mejor, sino aprenderla de manera mucho más acelerada. ¿Por qué? Porque tiene este aprendizaje con el que ya empezamos. Entonces, pues este es un ejemplo como una idea que viene del mundo de la ingeniería de software, de los beneficios de tener software modular que te permite reusar los módulos en otros programas, pues ahora lo vemos aplicado al aprendizaje de máquina, donde podemos reusar estos módulos que aprendimos en diferentes robots, robots con configuraciones diferentes a la configuración original. Y gracias a eso podemos aprender nuestro controlador de manera mucho más acelerada. De la misma forma que cuando escribimos software modular, podemos escribir nuevas aplicaciones de manera mucho más acelerada a base de reusar esos módulos. Lo que fue para nosotros todavía más sorprendente fue que esta misma idea de hacer la red neuronal más modular y más, más versátil, también nos ayudó a resolver otro problema que teníamos con otro grupo de colaboradores en el departamento de biología. Nuestros colaboradores, Kyla McHugh, Chris Burge y Phil Sharp, son biólogos y llevan muchos años estudiando la manera como el ARN se procesa dentro de las células. Seguramente, pues muchos de ustedes recordarán de biología de la prepa, de cómo los genes se usan como un molde para generar una secuencia de ARN, de la que después se traduce a producir una proteína. Lo que yo no aprendí en biología en la prepa, y pues vine a aprender hasta que empecé ARN, antes de producir la proteína, hay toda una serie de moléculas que se agarran al ARN y lo cortan en pedacitos y le quitan pedazos, literalmente le quitan pedazos. Los pedazos que se le quitan se les conoce como intrones. Son simplemente pedazos de ARN que no sirven para nada y se quitan y nada más lo que queda
son estos pedazos que se llaman exones, que se vuelven a juntar. Entonces, de un gen que originalmente era muy largo, se produce un gen más cortito. ¿Por qué hace esto la célula? Todavía no está muy bien entendido, pero sabemos que según el entorno de la célula, por ejemplo, a veces se quitan unos segmentos y a veces no. Y eso es lo que permite que de un solo gen se produzcan muchas proteínas. Y bueno, pues, ¿qué tiene esto que ver con el aprendizaje de máquina modular o con los robots que estuvimos hablando hace un momento? Bueno, pues resulta que en el 2019 un grupo de investigación descubrieron que podían entrenar una red neuronal y darle la secuencia, decir, mira, esta fue mi secuencia original del ARN que venía, que se puede secuenciar muy fácil porque es una copia fiel del ADN, que tenemos tecnología para secuenciarlo de manera muy barata. Y entonces le alimentaban esta secuencia a la red neuronal y la red neuronal, en base a eso, predecía dónde iban a estar los cortes, todos los lugares donde iban a aparecer los cortes que separaban a la parte que se va de la parte que se queda. Y lo más impresionante es que podía predecir estos cortes con una precisión de 90%, que es mucho más alto de lo que se podía predecir con los modelos que tenían los biólogos, que incorporaban toda una serie de conocimiento previo sobre cómo funciona este proceso. Entonces, pues a primera vista pareciera un ejemplo más de cómo el aprendizaje de máquina puede hacer un poco obsoleto el, el, el conocimiento previo, porque pues este modelo que aprendió exclusivamente de los datos podía predecir con mayor precisión que los modelos que usaban los biólogos. Pero conforme tanto nuestros colegas como otros grupos de investigación empezaron a explorar un poco más de esto, se dieron cuenta de que este modelo estaba haciendo trampa. No realmente estaba modelando el proceso que usa la célula para procesar el ARN. Estaba haciendo trampa y se estaba fijando en detalles de la secuencia que en realidad no tienen nada que ver la, con la manera como se procesa el ARN, el ARN. Y pues eso es un problema porque a los biólogos no nada más les interesa hacer predicciones de la secuencia y cómo se va a cortar. Les interesa, por ejemplo, saber cuáles son las moléculas que participan en este proceso, cómo participan esas moléculas en este proceso, porque si sabemos eso, podemos usar ese conocimiento para desarrollar medicamentos. Resulta que muchas formas de cáncer, por ejemplo, o de enfermedades congénitas, vienen por pequeñas mutaciones que cambian la manera como se va a procesar este ARN. Entonces, pues este modelo, pues sí era impresionante, pero no era suficientemente útil. Entonces, nuestra idea fue decir, bueno, ¿qué tal si vamos a primeros principios de cómo funciona realmente el proceso? ¿Cómo sabe la célula que tiene que recortar exactamente aquí y que tiene que recortar exactamente aquí? Bueno, pues la manera como sabe es que hay un patrón muy específico de ARN y hay unas proteínas que se conectan a los sitios que tienen exactamente estos patrones y que son las que inician el proceso de recorte. Lo que lo hace complicado es que esos mismos patrones aparecen en muchos otros lugares donde no hay corte. Entonces, ¿cómo saben las proteínas que se tienen que agarrar a este y no a este? O que se tienen que agarrar a este y no a este. La manera como sabe es que hay otras proteínas que también se agarran a la secuencia de ARN. Cuando se agarran, inhiben, evitan que la proteína de corte se agarre aquí. O también hay otras proteínas que ayudan a guiar a la proteína de corte para que corte en este lugar en particular, ¿no? Entonces, todos estos factores que previenen que las proteínas de corte se agarren a un lugar o que ayudan a que se agarren a otro lugar,
Lo que nosotros queremos es un modelo que tenga diferentes módulos, cada uno correspondiente a estas diferentes proteínas, que nos diga dónde se agarran esas proteínas y además que tengan información también de cómo interactúan estas proteínas unas con otras. Y pues además la ventaja que teníamos es que los biólogos ya habían creado modelos de los patrones donde se adhieren estas diferentes proteínas. De hecho, es súper interesante cómo los experimentos que hacen para determinar esto, pero pues el punto es que podíamos nosotros entonces construir un modelo con diferentes módulos. Un módulo que identifique las regiones donde se conectan esas proteínas y otro módulo que se dedique a modelar las interacciones entre las proteínas y en base a esas interacciones decidir dónde se van a dar los cortes. Y bueno, pues ya cuando lo empezamos a ver así, vemos que se parece mucho al problema de los robots, donde tenemos estos módulos. Cada módulo queremos que tenga una funcionalidad muy específica. En este caso, a primera vista parecía que era incluso más fácil porque todos estos módulos ya los descubrieron los biólogos, ya saben dónde se agarran las proteínas. Pero resulta que cuando entrenamos un modelo usando los módulos que ya tenían los biólogos, encontramos que solamente alcanzaban 67% de precisión, que era un poco mejor que la precisión que habían alcanzado los biólogos anteriormente con sus modelos, pero pues no tan bueno como el 90% del modelo original monolítico de inteligencia artificial. Entonces lo que hicimos fue que utilizando las técnicas que desarrollamos en mi grupo, lo que hicimos fue darle cierta libertad al sistema de aprendizaje de máquina de modificar cada uno de estos módulos para mejorar su rendimiento, pero igual que antes, limitando cuánta información se puede transferir a través de esta interfase. ¿Por qué es tan importante eso? Porque no queremos que simplemente estos módulos le digan a este módulo, ah, mira, esta era la secuencia original, y entonces este módulo termine trabajando igual que el módulo monolítico que había originalmente, que pues sí, podía alcanzar muy alta precisión, pero realmente no estaba modelando las interacciones entre las proteínas. Entonces, pues desarrollamos esta técnica para limitar el contenido de información de esta señal para que no pueda pasar suficiente información para toda la señal. También para garantizar que los modelos originales de los biólogos solo sean modificados de manera muy limitada. Y entonces, pues logramos un modelo que alcanzaba precisión de casi 80%. No tanto como el otro modelo de 90%, aunque bueno, como dije anteriormente, ese modelo de 90% era hasta cierto punto, estaba haciendo trampa. Pero, pues, como hicimos eso? La idea es que tenemos el modelo original que viene de los biólogos y le ponemos un límite a la señal para garantizar que todas las señales que son débiles no puedan pasar por este cuello de botella. Y entonces lo que hacemos es que este cuello de botella primero lo hacemos un poco más grande para que aún algunas señales débiles puedan pasar. Y entonces, para todas las secuencias donde los modelos de los biólogos dijeron, aquí puede ser que se conecte una de estas proteínas, entonces la red neuronal tiene la flexibilidad de decir qué tan fuerte va a ser esa conexión, pero no puede nada más agarrar y decir en un lugar no se va a conectar una proteína, no puede el modelo de la red neuronal decir, no, yo creo que sí se va a conectar ahí. Entonces resulta que al hacer estos ajustes, pues lo que queríamos explorar es, bueno, empezamos con estos modelos que generaron los biólogos a base de datos experimentales de cómo se conectan las proteínas a la secuencia de ARN.
utilizando esa información junto con los datos completos de cómo se procesaron algunas secuencias de ARN, generamos nuestros modelos que nos dieron este incremento en el desempeño, pero lo que queremos saber es, bueno, ¿estos modelos realmente están reflejando la interacción entre las proteínas y la secuencia o nada más están descubriendo diferentes formas de transferir información? Entonces, una manera de probar eso es ver, primero que nada, si cambió mucho el desempeño con los datos experimentales con los que estos modelos originales habían sido entrenados. Y encontramos que no, que realmente están a 0.1%, incluso estos un poquito mejores de cómo se adhieren a estos datos. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que en realidad los, estos datos no son suficientemente ricos para entrenar modelos que nos digan cómo se adhieren las proteínas. Y la prueba está en que tenemos aquí dos modelos que coinciden con estos datos exactamente igual y sin embargo estos funcionan mucho mejor cuando los conectamos en todo el pipeline completo. También pudimos encontrar otros datos de otra serie de experimentos totalmente independientes, recolectados por otro grupo de investigación totalmente independiente, de cómo se agarran estas proteínas a las secuencias de ARN. Y resulta que nuestros modelos dan mucho mejor predicciones de cómo se agarran estas proteínas a la secuencia. Bueno, no mucho mejor, pero 7.8% en este espacio se considera una mejoría bastante significativa comparado con los modelos originales que habían hecho los biólogos en base a estos datos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que esto nos está diciendo? Lo que esto nos está diciendo es que utilizando la misma serie de técnicas que desarrollamos para manipular robots, la misma serie de técnicas que fueron inspiradas en la programación y en cómo los humanos escribimos software para hacerlo más fácil de escribir, pudimos ayudar a los biólogos a adquirir mejores modelos de adición de proteínas a las secuencias de ARN que nos permiten hacer mejores predicciones de cómo se manipula esta secuencia de ARN, pero además con un modelo que les es mucho más útil que el modelo que es puramente neuronal, que realmente no es muy útil porque está usando información que sabemos que no debería ser usada por el sistema biológico, porque no nos dice sobre las proteínas, entonces no se puede usar de manera tan efectiva